Las escrituras en el libro de Jonás. Jonás está un poquito escondido en la Biblia de mis hermanos, sí. Siempre me costó ubicarlo. El libro de Jonás, el capítulo 3. Libro de Jonás, capítulo 3. Le vamos a dar lectura desde el versículo 3 al 10. No sé si me costó encontrarlo. No, pero estoy diciendo el capítulo no. Sí. Todavía está ahí en la otra vez. Jonás, capítulo 3, versículo 3 al 10. Bien, mis hermanos. Es que todas no son iguales, hermanita. Amos y Geas. La página acá la tenemos en el 1054 más o menos. Acá la tengo en 669. A Daniel, que es más o menos uno de los Oseas, Joel, Abdías y después viene Jonás. Ayúdanos, Señor. Capítulo 3, versículo del 3 al 10. Bien, mis hermanos, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mando del rey, de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen al Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. A dar inicio a lo que nos sucede en esta hora. Hermanos queridos, yo siempre le he contado y nunca me voy a cansar de contarles cómo el Señor me regresó al Evangelio. Siendo yo, cuando fui niño, me acuerdo de los principios en que estuve en el Evangelio. Les contaba a algunos hermanos por ahí de que yo iba, desde muy chico mi abuela me llevaba, 5 o 6 años al Evangelio, desde que tengo noción. Y siempre, ya después cuando empecé a crecer un poquito, tenía la edad de 7, 8 años, yo pescaba mi Biblia y partía solo los días domingos, los días de semana, partía al culto. En Serena, ciudad donde nací, teníamos un grupo que se llamaba Los Exploradores del Rey. Y ahí los hermanos más adultos a nosotros nos enseñaban a cómo vivir entre medio de los bosques,
a escalar y todas esas cosas. Y yo realmente me gustaba. Era hermoso vivir en esos tiempos, en esas cosas que el Señor empieza a fundarlo a uno como cristiano. Llegué acá a Santiago y acá en Santiago se descarrió la oveja. A la edad de 13 años no recuerdo que me descarrié. Y a la edad de 45 años el Señor me empezó a volver a llamar. Antes de eso empezó Él a llamarme. El pastor siempre cuando me veía me decía: te ando buscando, cabrón, te ando buscando. O sea que yo trabajando por fuera, trabajando en Maitencillo, vengo para cuando jugó, y ustedes lo saben, jugó la Copa América Chile la primera vez. Y llegué a la casa con el ánimo de celebrar, de hacer fiesta, algarabía, como era mi costumbre. Llego allá, hicimos lo que teníamos que hacer, y al otro día vengo cruzando para comprar por aquí por Mata, y venían mi hija y mi yerno. Y ellos me esperan, yo cruzo y le digo: ¿cómo están? Bien. Ellos venían de la iglesia. Y mi yerno le dice a mi hija: ¿le cuento? Y mi hija le dijo: sí, cuéntalo. Y ahí empieza el llamado de mi Señor Jesucristo hacia mi vida. Porque para mí fue increíble. Porque para mí fue lleno de amor, misericordia el llamado. Ellos soñaron en la noche, soñaron los dos. Y mi hija despertó muy apresurada en la mañana ese día domingo. Despertó y le dijo a Marco: ¿sabes qué? Le dijo: tuve un sueño anoche. Le dijo: en ese sueño vi que estábamos en un funeral. Estaba el féretro, todo, estaba ahí y estaba toda mi familia, pero yo no veía quién estaba adentro. Y Marco le dijo: ¿sabes qué, Liceo? Le dijo: yo tuve el mismo sueño anoche. Y empezaron a contarse el sueño y era exactamente igual. Estaban las mismas personas. La única diferencia es que mi yerno veía quién estaba en el cajón. Y quien estaba en el cajón, hermano mío, yo se lo dije muchas veces, era yo. Entonces mi yerno le dijo: prepare la casa, tío, me dijo, prepare su casa, prepare su corazón, porque el Señor se lo quiere. Me dijo: y el Señor a mí me dijo: ¿cómo se lo va a llevar a usted? Me dijo: el Señor se lo lleva, tío, y usted se muere de un infarto. Por esos días yo andaba con todos los síntomas de un infarto. Entonces, hermano querido, es importante creerle al Señor cuando el Señor dice que va a hacer cosas. Es muy importante creerle. Más adelante vamos a ver este rey. Este rey a lo mejor no nos dice la Biblia aquí que era cristiano. No nos dice, pero él le creyó al Señor. Él le creyó, entonces es importante creerle al Señor cuando el Señor dice que voy a bendecir. Porque eso va a ser así, nos va a bendecir. Porque su palabra dice que Él no es hombre para mentir, Él no nos va a mentir. Porque dice que Él va a estar con nosotros hasta lo último de los tiempos de nuestra vida. Y siempre nos va a acompañar. Si por las aguas pasaras, no te ahogarás, no te anegarás. Si por el fuego pasaras, no te quemarás. Entonces es muy importante creerle al Señor. Es muy importante saber que el Señor está con nosotros. Entonces, en ese tiempo yo me despojé de mi vestidura. Como dice mi pastor, me bajé del caballo. Mire donde mi pastor. Y yo se lo decía el domingo en la mañana en la consagración aquí a mis hermanos, que ahí, en ese lugar, ahí el Señor me restauró. Y es ahí, en ese lugar, donde puede restaurar a cada uno de nosotros. Si usted tiene algún problema, si tiene cualquier cosa que le apague su vida, ahí está. Ese es el lugar. Ese es el lugar donde nosotros podemos restaurarnos. Hermano, yo les decía de que nada está dicho. El Señor es el que tiene la última palabra. Podemos estar enfermos, podemos estar desadurados, alguna mala noticia, algo, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Como seres humanos le hemos fallado al Señor, eso es verdad. Nosotros cada momento y a cada correr de nuestra vida cristiana le hemos fallado y le vamos a seguir fallando. Pero el Señor dice de que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal. Entonces, mis hermanos, nada está dicho. Muchas veces la sentencia sobre nuestras vidas, como fue la mía, está determinada.
O sea, si tú no vuelves los ojos al Señor, el castigo o va a ser tu muerte. Pero el Señor puede volver, puede arrepentirse. Entonces, si hoy, hermanos, estamos en esa posición, el Señor puede volvernos a la vida eterna, a la que Él sabe dar. Mis hermanos, dice de que Él perdona nuestras rebeliones y no se acuerda de nuestro pasado. El pasado ya para Él no existe. El pasado ya es algo que es solamente en el olvido de nuestro Señor. Nosotros muchas veces nos acordamos de nuestro pasado, pues viene nuestro pasado en nuestras vidas y la tenemos como un fantasma. La tenemos ahí. ¿Me habrá perdonado el Señor? ¿Me habrá perdonado de verdad aquello que yo hice? Y ahí es donde nosotros como cristianos empezamos a no creer al Señor. Porque si el Señor dice de que nos perdonó nuestras rebeliones, que Él nos olvidó, que Él se olvidó. Ahora ya somos nuevas criaturas porque todo lo que es hecho por Él es nuevo. Entonces aquí donde mis hermanos, donde manda a Jonás, es una palabra muy conocida esta. Manda a Jonás y a decirle que en 40 días, dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí 40 días Nínive será destruida. O sea, estaba la sentencia sobre ese pueblo. Ese pueblo ya no tenía vuelta. El Señor mandó a un profeta, mandó a Jonás y le dijo, saben que en 40 días ya ustedes no van a existir. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros no hemos sentido así? Lo hemos sentido, hermana Lucía, lo hemos sentido que nosotros estamos ya perdidos, que ya no hay salvación, que no hay esperanza. Y uno piensa y dice, Señor, hasta aquí llegué, hasta aquí se me acabó, aquí se me acabó el camino. Pero hay alguien que todavía dice, si algo malo hemos hecho, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, dice que empezó a predicar y como les contaba recién, Jonás en Nínive, y llegó al oído del rey. Llegó, y aquí es una parte muy importante que se la decía recién. La Biblia no nos dice que él era cristiano, no nos dice que era evangélico, pero él le creyó. No existía el evangelio, pero él le creyó al Señor. Él le creyó al Señor y tomó medidas. Y es así como nosotros también, hermanos, cuando nosotros estamos en esa posición, tenemos que tomar medidas. Tenemos que saber, y el Señor nos instruye a nosotros de que donde está, es aquí, abajo, en las rodillas, donde está la esperanza que tiene cada hijo del Señor de poder llegar a los cielos algún día. No hay otra esperanza, hermano, no hay otra esperanza. Entonces, dice de acá de que Él, la palabra del Señor dice que Él se olvidó de nuestras iniquidades, se olvidó de nuestro pasado. Y es así como nosotros también no nos olvidamos de nuestro pasado. Yo le hacía un hincapié a algunos hermanos y quisiera ser bien responsable en lo que le voy a decir. Muchos nos preocupamos de la iglesia antigua, preocupamos de la iglesia de esa de que hablan y dicen de que había que sacar las sillas porque el proveedor de Dios entraba acá y aquí quedaba. Muchos se preocupan de eso y viven de eso. Pero hermano querido, déjeme decirle que esa iglesia ya no existe. Esa iglesia ya se fue. La que existe es la de ahora. Somos nosotros, somos los que estamos congregados aquí. Nuestro pastor es el que existe ahora. No es el pastor del pasado, sino que es el pastor de ahora. Y tenemos que cuidarlo como el de ahora. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes. A nuestros jóvenes, no por cualquier cosa. Nuestros jóvenes lo van a hacer. ¿Sabe que yo les decía? Y como no se puede usar la palabra orgullo, les decía yo, me siento honrado de esta iglesia. Y de poder ver los jóvenes que hay en esta iglesia. Porque estos jóvenes son de verdad, nos han enseñado a nosotros. Nosotros muchas veces como más adultos tomamos decisiones y nos apresuramos, no que voy a hacer esto. Y los jóvenes son pacientes. Los jóvenes esperan. Los jóvenes dicen. Los jóvenes le dan a uno una respuesta que yo me he quedado impactado con la respuesta que ellos han dado. Entonces toman las cosas de otra forma, ayudar a nuestros niños, pedirle al Señor que lleguen más niños. Hay que preocuparse de la iglesia actual, la de ahora. ¿Sabe qué, hermanos? Yo le hacía una reflexión, cuesta tanto traer un hermano para acá, para que en un 2x3 lo echen para afuera. En un 2x3 lo echemos para afuera, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de ser. Yo le daba un ejemplo a mis hermanos el día domingo, les decía, de la palmera. Que les voy a dar realmente qué es lo que es ese árbol.
ese árbol crece en forma silvestre, dicen que crece 1 metro cada 7.5 años, en forma silvestre. En forma con apoyo hídrico y todas esas cosas que el hombre inventa, crece 1 metro por año. Entonces, es así como de lento crece nuestra iglesia igual. Crece muy lento, o sea, y tenemos otro ejemplo en la naturaleza. A mí me encanta este ejemplo de la naturaleza, de la Araucanía. Ese árbol dice que crece 1 centímetro al año y puede llegar a medir 50 metros de altura y puede llegar a tener una edad de 21 años. Imagínense lo que hace la naturaleza, lo que hace. Y así es como nosotros también crecemos en el Evangelio, crecemos de poquito y vamos creciendo, cada vez vamos creciendo más. Pero como en la naturaleza el hombre siempre se ha encargado de destruir la naturaleza, allá llega el destructor. Y a lo que la naturaleza le costó 1021 años que un hermoso árbol crezca, llega un hombre con un hacha y la echa abajo. ¿En cuánto? 5 o 10 minutos. Y está abajo, lo que la tanto le costó. Es así con lo que pasa en la iglesia también. La iglesia va creciendo y cuando ya tiene un nivel espiritual alto, viene un hombre con un hacha y por derriba. Entonces nosotros tenemos que ponernos en el concepto, ¿seremos nosotros el hombre de esa hacha? Que con tanto esfuerzo y tanto sacrificio el Señor nos cuesta que nosotros crezcamos para que venga alguien, corte de raíz y nosotros pegamos. No nos podemos dar en estos tiempos el lujo, hermanos. Nosotros tenemos que luchar. Y ahí cuando viene palabra del Señor y dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes, hombres y animales, bueyes y ovejas no busquen cosa alguna, no se les dé alimento, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal, de la rapiña que hay en sus manos. Y aquí viene la pregunta que nosotros no deberíamos hacer, mis hermanos. Y aquí es donde viene la palabra del Señor, que si nosotros nos reunimos, que si nosotros nos juntamos en un solo cuerpo, unánimes, el Señor dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Si nosotros nos juntamos, mis hermanos, en un solo clamor, como se hizo el domingo, si nosotros nos juntamos como iglesia, ¿quién sabe si el Señor no tendrá misericordia de nosotros? ¿Quién sabe si el destino de cada uno de ustedes puede ser dado vuelta en este momento? ¿Quién lo sabe? Solamente nuestro Dios que está en los cielos. Es ahí donde viene la palabra del cristiano y tiene que uno preguntarse, Dios mío, si empezamos a hacer las cosas bien, ¿quién sabe si el Señor tendrá misericordia de nosotros? ¿Quién sabe si nosotros empezamos a caminar un evangelio correcto? ¿Quién sabe si el Señor tenga misericordia? Lo decía el rey David cuando hirió del Señor a su hijo y él ayunó por 7 días. También le dijo a su criado, yo me tiré al suelo y ayuné porque quién sabe si el Señor tuvo misericordia y no murió el niño. Entonces, mis hermanos queridos, hoy en esta hora, si tenemos un problema, si estamos afligidos, pero si le contamos nuestro problema a nuestro Señor, ¿quién sabe si tenga misericordia de nosotros? Eso solamente lo sabe el Señor. Esta ciudad estaba bajo una sentencia. Esta ciudad ya no veía vivir, pero el Señor dio vuelta. ¿Por qué? Porque ayunaron, porque se consagraron, porque fueron a buscar la palabra del Señor y el Señor se arrepintió. Si alguno en este momento y en esta hora tiene su destino predestinado, tiene su destino listo, pero si está vuelta los ojos hacia el Señor y se humilla delante del Señor, ¿quién sabe si el Señor no tenga misericordia de cada uno de nosotros? ¿Quién sabe, mis hermanos? ¿Quién sabe si solamente el Señor es dueño de todo? ¿Quién sabe si el Señor en este momento puede restaurar hoy, en este momento, un alma? ¿Quién sabe si hoy, en este momento, el Señor puede sanar a una persona? ¿Quién sabe si hoy alguien está abajo espiritualmente, el Señor lo pueda restaurar?
Solamente Dios lo sabe. Y solamente la gratitud, porque aquí la palabra del Señor dice que este rey se despojó de sus vestiduras, se despojó de lo que tenía, se vistió de cilicio, ropa áspera, ropa que se usaba en ese tiempo cuando iban a los funerales. ¿Por qué? Porque demostraba mal sentimiento, tristeza, pena. Entonces eso significa el cilicio. ¿Quién sabe si en este momento ustedes no desgarran su corazón delante del Señor? ¿Quién sabe de que si no se presentan delante del Señor, el Señor puede restaurar su vida? Aquí, como lo decía mi hermano Francisco el otro día, los profetas aquí ya no existen. Aquí ya los profetas, la profecía máxima es esta palabra. Es esta palabra, y nuestro Señor Jesucristo está de por medio de su palabra. Hermanos queridos, cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al madero de la cruz, fue sacrificado, Él era un hombre. Yo he escuchado a mi pastor decir de que Él escuchó por la radio, decir de que por ser Dios y Hijo de Dios, Él no sufría. Él no le dolían los latigazos, y Él era carne. Él se tuvo que bajar, se tuvo que humillar, tuvo que despojarse de sus vestiduras para poder cumplir lo que Dios había prometido al mundo, que era salvarnos cada uno de nosotros. Y yo les decía el domingo a mis hermanos en la consagración, se pueden imaginar, y les daba como ejemplo la alabanza que canta mi hermano Nelson, Llévame al Gólgota. ¿Quién se podrá imaginar estar ahí, en el Gólgota? ¿Quién se podrá imaginar estar humillado, golpeado? Desde que lo enjuiciaron y lo condenaron a ser crucificado, Él tuvo que recorrer un largo camino hacia su cruz. Y era largo, porque el verdugo con cada latigazo que le daba, Él caía al suelo. Y le volvía a dar un latigazo y Él volvía a caer al suelo. Y cuando caía se levantaba, decía: por ti, Cecia, por ti me paro, por ti, César, por ti me paro, hermana Lucía, por ti me paro, por ti me voy a levantar. Pero a Él le dolía. Él seguía caminando, llegamos a tal punto de que llegó y un hombre tuvo que cargar su cruz. Ayúdanos, mi Señor. Imagínense cómo nosotros no nos va a costar pararnos si somos también seres humanos. Cuando el diablo nos arremete, cuando el diablo nos golpea y nos deja en el suelo, nos cuesta pararnos, hermanos. Nos cuesta pararnos. ¿Por qué? Porque somos humanos, le costó al Señor. Y muchas veces nosotros no hemos sentido que el Señor ya no nos quiere, que el Señor no nos ama, que ya... Él también se sintió así. Él también, cuando estaba clavado en el madero de la cruz, le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces cuando Él lo dijo, ¿qué es lo que sentía? Y ya el Señor lo había abandonado, pero tenía que suceder, tenía que pasar, porque había un propósito. Y ese propósito era que nosotros pudiéramos estar sentados hoy escuchando palabras de nuestro Señor. Porque cada latigazo, cada golpe que Él recibió tiene nuestros nombres grabados en su piel. Entonces, mi hermano, ¿cómo podemos desamparar al Señor? ¿Cómo lo podemos alejar de nuestras vidas? Si Él cada vez que iba con esa madera, con esa cruz pesada, caminando por escalas para arriba para llegar al cerro donde lo iban a crucificar. Saben ustedes que en ese tiempo, a los que eran más abominables, los que cometían los pecados más grandes, los juicios más grandes, era sufrimiento ser crucificado. Era como lo peor que le podía pasar a un hombre, llegar a ser crucificado. Y ahí tuvo que llegar nuestro Señor por nuestros culpas, por nuestros pecados. ¿Quién sabe si hoy el Señor puede restaurar nuestras vidas? ¿Quién lo sabe? Ayúdanos, mi Dios. ¿Quién de los que está aquí se puede levantar y glorificar el nombre del Señor y decir: Señor, quédate en mi vida? Señor, quédate en mi corazón. Señor, te ofrezco el corazón para adorar. Señor, te ofrezco mi vida, Padre Celestial. Quédate que se hace tarde, Señor amado. Quédate que se hace tarde, Padre bendito. Sin ti yo no puedo caminar. Sin ti no puedo estar. ¿Quién sabe si el Señor no tiene misericordia de cada uno de nosotros en esta hora? ¿Quién sabe si el Señor en esta hora escuchó su clamor? ¿Quién sabe si el Señor? Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios es el que lo sabe.
Hasta acá es la palabra de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, nos dé de su gracia. Y le voy a pedir a nuestro hermano César. Damos las gracias, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por la vida. Muchas gracias también, Señor, por la salud. Gloria a Dios. Muchas gracias porque sus hijos hemos llegado para oír lo que usted nos habla cada vez que tenemos la oportunidad. Amén, así es mi Dios. De oír su palabra. Gloria a mi Señor. Señor, que no sea una palabra más. Amén. Señor bendito, sino que quede grabada en nuestro corazón. Gloria a mi Señor. Señor mío, para el día jueves, viernes y domingo poder estar con vida, con salud. Amén. Para seguir alabándole. Gloria a Dios. Bendiciéndole, Gloria a mi Señor. seguir contando cuán grandes cosas usted hace en cada uno de nosotros. Gloria a mi Padre, Señor. acompáñanos hasta que cada uno de nosotros hayamos llegado a nuestros hogares Así es mi Dios. bendecidos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que nuestro Dios de paz nos